Las Vegas, rutilante capital del juego de azar. Fundada hace tan solo 100 años, la ciudad estadounidense en realidad le debe su actual esplendor a un accidente. En marzo de 1905, lluvias torrenciales desencadenan una catástrofe por desborde del río Colorado. Un tumultuoso torrente de barro y piedras irrumpe a través de los diques del Imperial Valley. Las masas de agua inundan inmensas extensiones. El río embravecido es considerado, al igual que toda la naturaleza en el lejano oeste, como enemigo al que era preciso combatir con medios técnicos, por ejemplo con una represa. Pues el río Colorado, de 2.200 kilómetros de largo, parece particularmente apropiado para ello. Se le encarga el proyecto al Bureau of Reclamation. Este organismo público tiene la función de irrigar las regiones secas del oeste de los Estados Unidos, convirtiendo el desierto en campos fértiles. Se enviaron equipos de exploración. Después de 4 años, el Buró se decide por el Black Canyon en la frontera entre Arizona y Nevada. Sin embargo, el proyecto supera todas las previsiones. Se habrá de convertir en la mayor presa de su época. La historia de la construcción de diques es tan antigua como la de la agricultura. Ya 6.000 años antes de Cristo, los sumerios en la Mesopotamia conducen el agua del Éufrates y el Tigris a través de canales para regar sus campos. La represa más antigua conservada es la de Yuwa, en Jordania. Construida alrededor del 3200 a.C., probablemente haya servido de reserva de agua potable. El río ha desaparecido en la actualidad, pero la represa de Yuwa sigue en pie. En los siglos subsiguientes, también los romanos se encargan de realizar construcciones hídricas. Para el transporte del agua potable, ellos desarrollan los acueductos. Con la ayuda de arcos, están en condiciones de repartir el peso del agua. Recién en el siglo XX, sin embargo, la utilización del hormigón como nuevo material de construcción y de enormes máquinas permite encarar proyectos de la envergadura de la presa Hoover. A pesar de disponer de los materiales y la tecnología, el proyecto de la presa es una tarea titánica. $165 millones ha de costar la represa más grande de su época. Un conflicto entre los 2 estados federales involucrados acerca de cómo dividir el agua dificulta aún más el proyecto. Con la intermediación del ministro de Comercio Herbert Hoover, finalmente se logra un acuerdo en 1922. Hoover tiene un título de ingeniero en minería. Después de la Primera Guerra Mundial, se convierte en ministro de Comercio bajo los presidentes Harding y Coolidge. Pero incluso a Herbert Hoover le parece imposible conseguir del gobierno las enormes sumas de dinero para el proyecto de la presa, hasta que el Bureau of Reclamation descubre cómo financiar todo, con electricidad, mediante la construcción de una central eléctrica y la venta de energía hidroeléctrica se logrará cubrir los costos. Pero todavía tendrá que ocurrir la gran crisis económica del año 1929 para que después de 12 años el Congreso libere los fondos para la obra. Herbert Hoover, mientras tanto elegido 31º presidente de los Estados Unidos, insta a comenzar prontamente la construcción, pues el desempleo crece en forma desenfrenada. El proyecto de la presa es una gran solución para un gran problema. La construcción de la represa se difunde con extraordinaria rapidez. De todos los rincones del país afluye la gente con sus familias para trabajar en el gigantesco proyecto. Su meta es la pequeña ciudad de Las Vegas, en el desierto, que había sido fundada en 1905. Ubicada a 30 millas de Black Canyon, es la única población cercana al lugar de construcción de la presa. En poco tiempo el pequeño pueblo es literalmente inundado por seres humanos. El proyecto de la presa es la única esperanza de trabajo y futuro para muchas familias. En el verano de 1930, finalmente se tienden rieles y líneas telefónicas a lo largo del Black Canyon. El 17 de septiembre llega al lugar de la obra Ray Lyman Wilbur, el ministro del Interior de Herbert Hoover. Clavando un perno de ferrocarril de plata, él inaugura oficialmente el proyecto. Empresarios de la construcción del país entero vienen a inspeccionar el Black Canyon.
Pero cada empresa que quiere hacerse cargo del proyecto tiene que depositar una fianza de más de $5 millones, un riesgo que ninguna empresa puede asumir sola. Por eso se forma una asociación de 6 empresas independientes. Se la conoce bajo el nombre Six Companies. Y tienen un as en la manga, el ingeniero Frank Crowe. Crowe nace en el año 1882 en Thénouville, en Canadá. Después de estudiar ingeniería, quiere ir al oeste. Se postula en el Bureau of Reclamation y pronto se convertirá en su mejor constructor de represas. Cuando Crowe se entera de que la presa Hoover será encargada a una empresa independiente, renuncia para ser contratado por las Six Companies. Pues esa represa es su sueño y él quiere convertirse en el más grande constructor de diques de los Estados Unidos. Los planos prevén un dique macizo en forma de arco de hormigón, con una altura de más de 213 metros, el doble de la Estatua de la Libertad y con una base del ancho de 2 campos de fútbol. Se usan 3 tipos de presa para la construcción. Las presas de gravedad son estructuras sólidas de hormigón que tienen una sección triangular. Su peso propio alcanza para resistir la presión del agua. La presa de bóveda opone al agua una forma curva. La fuerza del agua es descargada a través de la pared semicircular a los flancos en el valle. Esta construcción solo tiene sentido en secciones estrechas del valle y contando con flancos sólidos. Se puede combinar la presa de bóveda y la presa de gravedad en una forma mixta. El 4 de marzo de 1931, finalmente ha llegado el gran momento. Las Six Companies reciben el encargo y pueden comenzar con la obra. Al comienzo no hay absolutamente nada, ni carretera hasta el fondo, ni un lugar seco donde estar parado. La primera tarea consiste en desviar el agua del Colorado, circunvalando el terreno de la obra. Para ello se construyen 4 túneles, 2 a cada lado del río. Crowe y sus hombres solo disponen de 2 años y medio para desviar el río y otros 3 años y medio para construir la presa. De lo contrario, se exponen a severas multas por incumplimiento de contrato. Pero en la época de la Gran Depresión, las cosas son fáciles para los empresarios. Pueden contratar a los mejores hombres del país por una escasa remuneración. En el primer verano, el plantel es de 1.400 empleados. El trabajo no se interrumpe nunca. Se trabaja en 3 turnos, 7 días a la semana. La labor en la presa es dura y prácticamente no se cumplen las disposiciones de seguridad. Los accidentes graves están a la orden del día. El verano de 1931 trae un récord de calor de más de 46 grados. Los obreros deben trabajar bajo el rayo del sol, sin suficiente agua potable. El intenso calor cobra 14 vidas humanas, cifra que será incrementada dramáticamente en el futuro. Después del difícil comienzo en el año 1931, la situación va mejorando. Muchos trabajadores son llevados junto con sus familias a la recién construida ciudad de Boulder City. Esta es una comunidad modelo en la que están prohibidos el alcohol y los juegos de azar. Los hombres solteros son alojados en grandes dormitorios comunitarios, mientras se hacen más y más casas nuevas para las familias. El día más importante para los trabajadores es el de paga. Muchos desaparecen inmediatamente en dirección a Las Vegas con sus salones de juegos, bares y burdeles. En las elecciones presidenciales de 1932, Herbert Hoover pierde frente a Franklin Roosevelt, pero una semana después de su derrota ya viene a Las Vegas a inspeccionar la obra. A primera hora del 13 de noviembre de 1932, ha llegado el momento de desviar el Colorado. Durante todo el día los trabajadores arrojan toneladas de rocas en el lecho del río. Antes y después del lugar de la obra, erigen 2 llamadas ataguías. Ahora el Colorado pasa por los túneles. A continuación se puede desagotar el agua entre las ataguías para desecar el terreno de construcción. Al anochecer lo han logrado. Después de 12 millones de años, los hombres obligan al Colorado a abandonar su lecho. Para Frank Crowe es un triunfo personal. Han vencido al río y reducido el tiempo de construcción en 11 meses.
Ahora hay que dinamitar las piedras sueltas de la pared para que el hormigón tenga un buen agarre. Ese es el trabajo de los high scalers. Colgados de largas sogas, bajan más de 200 metros por la pared del cañón, llevando martillos neumáticos de 15 kilos de peso para realizar perforaciones en la roca y luego colocar dinamita en las mismas. Después de la explosión vuelven a bajar por la pared para desprender las piedras sueltas. Ha pasado a ser legendario el rescate de un ingeniero civil que cae al precipicio. 8 metros más abajo, un high scaler oye el grito, se impulsa hacia afuera y logra asir el pie del hombre cayendo al vacío. Pero no todos tienen la misma suerte. Hasta su conclusión, la presa le cuesta la vida a 96 trabajadores. El 6 de junio de 1933, después de 2 años de preparativos, los trabajadores vierten el primer hormigón para la presa. Ahora Frank Crowe tiene empleados a 6.000 hombres. Para transportar el hormigón, Crowe diseña una elaborada red funicular que puede trasladar el material a cualquier parte de la obra. Para ello se utilizan contenedores con una capacidad de 3 a 6 metros cúbicos. Para la presa y las centrales de energía eléctrica se procesan 3,4 millones de metros cúbicos de hormigón, cantidad suficiente para una autopista de 2 carriles desde la costa oeste a la costa este de los Estados Unidos. La presa comienza a crecer paso a paso. No se la puede hacer en una sola pieza porque una construcción de hormigón de este tamaño, al secarse, seguiría entregando calor a lo largo de 125 años, debido a una reacción química. Por eso la presa es realizada en muchos bloques y columnas individuales. Después del enfriamiento, las juntas son llenadas con argamasa bajo presión para formar una estructura uniforme. El 6 de febrero de 1935 la presa está terminada. A 221 metros de altura se vierte el último hormigón sobre la pared del dique. Luego se clausuran las entradas a los túneles. Lentamente el Colorado se va embalsando detrás de la presa. Formará el Lake Mead, que actualmente tiene 185 kilómetros de largo y más de 150 metros de profundidad. Desde el comienzo se le ha dado gran importancia al diseño de la represa. Las torres de ingreso que conducen el agua a las centrales hidroeléctricas se realizan al igual que toda la presa en estilo Art Deco. La presa Hoover es un emblema industrial y pretende simbolizar la superioridad técnica del ser humano sobre la naturaleza. Al pie de la represa se encuentran las centrales hidroeléctricas. En su interior trabajan 17 generadores que en conjunto producen más de 2.000 millones de kilowatts. Eso alcanza para abastecer con electricidad a una ciudad de millones de habitantes. El 30 de septiembre de 1935, el presidente Roosevelt viene al Black Canyon para inaugurar la presa, 2 años antes de la fecha de terminación prevista. La presa Hoover da inicio al moderno oeste industrializado. Frank Crowe se lleva a casa $350,000 en calidad de gratificación. Construye otras 4 represas, pero la presa Hoover seguirá siendo la obra cumbre de su carrera de ingeniero. Aún hoy la presa Hoover impresiona por su tamaño y su diseño. Y sin ella, Las Vegas seguramente seguiría siendo un pueblito aletargado en medio del desierto. El delta original del río Colorado ha desaparecido. Debido a la gran retención de agua, el río muchas veces no llega al mar. Se pierde en el desierto kilómetros antes de su desembocadura.